Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro en la carta de Efesios. Abran su Biblia en la carta de Efesios, capítulo 1. Hemos iniciado hace algunas semanas una serie de prédicas basado en esta carta de Efesios y me ausenté por algunas semanas de ustedes, pero ahora estamos listos para poder continuar una vez más con esta serie de predicaciones en esta carta. La carta de Efesios es una carta muy importante, de hecho se considera, después del libro de los Salmos, después de la carta a los Romanos, una de las cartas más importantes, uno de los escritos más importantes que ha impactado mucho el pensamiento cristiano, ha impactado mucho la forma en cómo pensamos y sobre todo sobre la iglesia. Necesitamos como creyentes, como iglesia de Cristo, entender qué es la iglesia, cuál es su función y cuál es el mandato que el Señor le ha mandado a la iglesia. Y si no entendemos como iglesia cuál es ese mandato que Dios le ha mandado a la iglesia, entonces como iglesia podemos estar haciendo cualquier cosa menos lo que el Señor nos mandó a hacer, menos lo que nuestro Creador nos mandó a hacer con su iglesia, con esta comunidad, con esta institución, con este organismo que Él lo creó. Y hoy en día vemos iglesias con un fin sobre todo más social, más de entretenimiento, más de pasar el momento en un rato, que es su llamado principal, como lo vimos en la última ocasión, basado en versículo 1 del capítulo 1 de Efesios. Tienen un llamado santo, tienen un llamado a ser fieles en Cristo y predicar esa gracia que el Señor también nos ha dado. Hay un llamado y un mandato, y de acuerdo a ello es lo que vivimos. Así que hoy vamos a continuar del versículo 3 en adelante. Vamos a leer toda esta porción del versículo 3 al verso 14. Así que yo voy a pedir que me acompañen. Va a ser una lectura un poco larga, pero muy beneficiosa. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hace años cuando estaba en secundaria, escuché una frase y a lo largo de los años lo volvería a escuchar. Esta frase reza de la siguiente manera: el Perú es un mendigo sentado en bancos de oro. ¿Lo han escuchado? El Perú es un mendigo sentado en bancos de oro. Una frase muy repetida a lo largo de los años. Y bueno, esa frase es atribuida al naturalista y explorador Antonio Raimondi, el explorador italiano, que, dicho sea de paso, en la actualidad se está haciendo un esfuerzo tremendo de desligar esta frase a Raimondi, porque se dice que esta frase no lo dijo él, al menos no está en ninguno de sus escritos. Y no se sabe quién lo dijo, pero es atribuida a Raimondi esta frase. Pero esta frase estaba retomando muchas fuerzas años atrás, lo fue así, hasta hoy en día de repente algunos u otros lo creen tal cual.
lo creen tal cual. Y la cuestión es que esta frase tiene el sentido de no mostrar la realidad, lo que nuestro Perú tiene en la actualidad. Y el esfuerzo por desligar a Antonio Raimundi es que no era cierto, porque en la actualidad ya se ve algo diferente. Porque según los opositores de esta frase, lo único que hace es desmerecer y menospreciar la riqueza de nuestros minerales, las riquezas de la minería de nuestro país, que dicho sea de paso, en la actualidad representa el 12% del PBI nacional. Hay un muy gran y fuerte ingreso, al menos por medio de la minería, en el sentido económico. Y dicho sea de paso, muchas de estas mineras se encuentran en lugares altoandinas de complicado acceso, cosa que las mineras han podido al menos conectar gran parte de ellos a tener acceso, a involucrar tecnología, a involucrar lo que es la mano de obra, generación de trabajo, generación de comercio y muchas más cosas. Y la verdad, mis hermanos, es que de cómo esta riqueza está dividida y administrada es otra cosa, ¿no? Porque sí, puede ser un gran ingreso, pero no se ve. Pero no quiere decir que al menos nuestro país no está trabajando en ello. No vengo a hacer aquí una defensa política, económica de gobiernos para nada, pero quiero que veamos en sí la frase para dónde se va, Pero a lo que quiero que podamos reflexionar un poco en esta noche es que sea quien haya dicho tal frase, la realidad es que muchas veces estas mismas frases, estas mismas palabras tienen bastante verdad en el área del cristiano. Tiene mucha verdad en la vida diaria del cristiano. Muchos cristianos son como un mendigo sentados en bancos de oro. Muchos cristianos andan en la vida cristiana como mendigos, sentados, disfrutando de riquezas innumerables que tenemos en Cristo Jesús. Mis hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios hace que nosotros desconozcamos las grandes y las maravillosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. No es que no tengamos nada, no es que no tengamos riqueza, es producto de nuestra ignorancia de la palabra de Dios que parecemos mendigos, que andamos mendigando en cualquier lado, uno por otro lado, las grandes verdades de la palabra del Señor. Y yo acuñaría la frase de la siguiente manera: el cristiano ignorante de las verdades de Dios es un mendigo sentado en bancos de oro. Voy a repetirlo una vez más: el cristiano ignorante de las verdades de Dios es un mendigo sentado en bancos de oro. Y es allí donde radica nuestra pobreza espiritual, en nuestra ignorancia de la palabra de Dios. No en la escasez. La palabra de Dios, su mensaje, todo lo que en ella tenemos no tiene límites. Es una fuente que siempre está brotando para que pueda enriquecernos de las verdades más grandes, más profundas, para saciar al creyente, para hacer que su vida sea fija, sea un punto fijo en medio de un mundo que está pervertido, en medio de un mundo que está a la deriva, que cada vez más se va corrompiendo. Nuestra pobreza espiritual radica, mis hermanos, no en la escasez de la palabra de Dios, sino en nuestra raquítica búsqueda de Él muchas veces. Y no sé si nos hemos puesto a pensar en ello. ¿Cuánto de la palabra de Dios conocemos, por ejemplo? Y no hago referencia a cuántos años tienes siendo cristiano. He visto personas de 15, 20 años vivir inmaduramente, tomando decisiones inmaduras en su trabajo, en sus relaciones personales, en sus estudios, en la forma en cómo hablan, en la forma en cómo piensan. Parece que la palabra de Dios no ha afectado sus sentidos, no ha afectado su vida y siguen viviendo de la misma manera. La pregunta es por causa de la ausencia de todo lo maravilloso que podemos encontrar en la palabra de Dios? Yo creo que no. Es la ausencia de mi búsqueda de Dios.
Es la ausencia de mi búsqueda constante, de cuánto yo invierto estudiando en la palabra de Dios o de cuánto yo me sumerjo en su palabra y en la oración. Y eso es lo que quiero que hablemos, mis hermanos, en esta noche. No vayan a pensar que es mi interés hablar de lo económico solamente. No voy a hacer aquí una homilía a las riquezas materiales. Vengo a hablar de algo que es mucho más valioso que el oro y la plata. Vengo a hablar aquí que es mucho más importante que el oro y la plata. Estoy hablando de aquellas riquezas que son eternas. Aquellas riquezas que nunca perecen. Hablo de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo nos mostrará, mis hermanos, en esta noche. ¿Cuáles son esas riquezas que el cristiano tiene ilimitadamente y eternamente en Cristo Jesús? Cuando usted es ingresado como parte de la familia de Dios, usted recibe inmediatamente riquezas espirituales en Cristo Jesús. No podemos vivir, una vez más, siendo ignorantes de las bendiciones que el Señor nos ha dado. No podemos vivir ignorantes. Como alguien dijo en una ocasión, nuestra salvación es la suma de todas las grandes bendiciones en Cristo Jesús. No fue un regalo cualquiera nuestra salvación. No fue algo mínimo, no fue algo absurdo, algo minúsculo. Fue la suma de las más grandes bendiciones. Y por eso es que yo titulé este sermones, que vamos a estar aproximadamente 3 semanas, Bancos de Oro. Vamos a estar aquí, Bancos de Oro, y hoy vamos a ver la primera parte de eso. Y quiero que veamos cómo Pablo, el apóstol, empieza o inicia, una vez habiendo hecho la salutación para la iglesia. Y aquí Pablo inicia con una alabanza al Padre. Alabanza al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. No es la palabra que nosotros normalmente conocemos como Macario, bienaventurado o bendecido. No, bendito, eulogio, una alabanza a Dios. Una oda de alabanza a Dios. Y lo que Pablo aquí está despertando, una gran alabanza a Dios. Bendito, bendito. Es lo primero que como Pablo inicia acá. Estalla en él unas palabras de alabanza a aquel que es nuestro Padre Celestial. Y este verso, mis hermanos, el verso 3, va a resumir los versos siguientes. Es decir, contiene a gran escala las enormes riquezas del verso 4 al verso 14. El verso 3 contiene a gran escala todo lo que veremos del verso 4 al verso 14. Por ejemplo, si usted dijera a alguien: oye, ¿recuerdas ese viaje que hicimos el año pasado? ¿Recuerdas ese viaje? Bueno, eso representa al verso 3. Eso representa al verso 3. Lo siguiente va a venir: sí, ¿recuerdas cuando planificamos el viaje? Primero nos sentamos a dónde queríamos ir, después compramos los pasajes, los obtuvimos en una ganga, lo compramos en oferta, después nos embarcamos al viaje, rumbo al viaje, nos chocó la altura, ay Señor, nos chocó la altura, pero bajamos y seguimos, comimos rico, llegamos al lugar, nos fuimos a tomarnos fotos, fuimos a conocer nuevos lugares, conocimos nuevos amigos. ¿Recuerdas que me caí? ¿Recuerdas esa ocasión donde tuve ese accidente? Qué chistoso y qué roche para mí. Pero fue una experiencia inolvidable. Bueno, esto que acabo de decir es del verso 4 al verso 14. El resumen de lo que Pablo dice está en el verso 3 y todo lo demás es del verso 4 al 14. Pablo va a desplayarse mucho más detenidamente del verso 4 al verso 14. Y por eso Pablo primeramente inicia haciendo esta gran alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Hay alguien, mis hermanos, hay alguien que hizo
algo por nosotros. Hay alguien que hizo algo maravilloso por cada uno de nosotros. Y eso es lo que también Pablo quiere dejarnos bien en claro. ¿Quién es este alguien? Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre. ¿Quién es este personaje que inicia dándonos esta gran fuente de bendición? El Padre mismo, Dios mismo, nuestro Dios mismo. Y algo que Pablo se va a asegurar en esta carta es que tengamos bien claro a las personas de la Trinidad. Algo bien claro quiere que entendamos a las personas de la Trinidad. 3 personas, una misma esencia divina, actuando como uno solo, cada uno con la misma autoridad, sin desmerecer la autoridad del otro, los 3 en uno. Y aquí Pablo lo está ingresando, el Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, mis hermanos, viene hablando grandemente, exaltando la Trinidad aquí. Y la pregunta, aparte de quién es este personaje que inicia, que es el Padre, la siguiente pregunta sería, ¿y con qué nos bendijo? ¿Y con qué nos bendijo? Pablo lo va a decir allí, con todas las bendiciones espirituales, habidas y por haber. No fue con una cosa, no fue sencillamente con algo minúsculo, no, mis hermanos, fue con todo. Con todas las bendiciones espirituales, va a decir Pablo. Mis hermanos, nuestro Dios al bendecirnos no puso un filtro, no cerró la mano para darnos algo, lo dio abiertamente, con todas las bendiciones, dice Pablo, en los lugares celestiales. Esta frase en los lugares celestiales tiene a la misma vez dos aplicaciones, 2 formas de poder entender. Número 1, es decir, que tenemos bendiciones que nos esperan en el cielo, que lo vamos a disfrutar eternamente, en donde estaremos cuando llegue dicho momento. Pero la otra forma también de entenderlo es que son bendiciones que provienen del cielo con intervenciones celestiales a nuestro favor. Bendiciones espirituales a nuestro favor y que lo podemos disfrutar ahora, en la actualidad, siglo XXI, hoy, 21 de julio del 2024. Es decir, las grandes bendiciones que nuestro Dios nos dio no solamente ocurrió en el pasado, mis hermanos, también siguen efectivos hasta hoy en día. Se rigen hasta hoy en la actualidad y van a seguir así hasta el futuro. Van a seguir así, mis hermanos. No sé si usted en alguna ocasión, cuando ha sido invitado a un cumpleaños, y comúnmente pues hay que compartir alimentos, ¿verdad? Comúnmente hay que compartir alimentos, llega el momento de compartir, de servir algo que la familia tenga en común. Obviamente, dirían algunos, ¿no? Claro que sí. Y si usted fue uno de los primeros en terminar los alimentos y acabar el alimento que hay en su plato, ¿qué le preguntan para darle más? ¿Cuál es la pregunta usual que le hacen para poder servir un poquito más? ¿Quiere un poquito más? ¿Yapa? ¿Yapa? ¿Quieres un poquito más, hermano? Fulano, fulana. ¿Deseas un poquito más? ¿No? Alguien de repente quiere repeticuá. Y bueno, ahí ya viene, depende de cada uno, ¿no? Bueno, mis hermanos, quiero decirles primeramente que cuando hablamos de nuestro Señor, en Él nunca va a faltar para sus hijos. Nunca va a haber necesidad de repetir, porque las bendiciones que Él nos da nunca se acaban. Nuestro Señor nunca te va a preguntar, ¿quieres un poquito más? ¿Quieres, deseas un poquito más? Porque en Él nunca se acaba. Las bendiciones que Él nos da no tienen límites, no tienen fin. Y Él nos ha dado para que podamos disfrutarlo, mis hermanos. Ese disfrutar que nosotros tenemos de las bendiciones del Señor, lo hacemos tanto en la actualidad como en los días futuros que vienen. Podemos disfrutarlo. ¿Por qué? Como dice Pablo, nuestro Señor nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales.
Ahora, si usted ha notado bien, en el mismo versículo 3, hay una palabra que se va a repetir 3 veces. Bendijo, bendición, y abajo también va a decir bendiciones. Bendijo y bendición. Ustedes son benditos porque Él los bendijo con todas las bendiciones, se resumiría. Ustedes son benditos porque hay alguien que les ha dado todo tipo de bendiciones. Y es lo cual nosotros podemos disfrutar en la actualidad, mis hermanos. Y como mencioné, si ustedes nos han estado acompañando en el primer servicio, yo mencionaba que no tenemos nada que nosotros envidiar o quitar o desear de Israel. Nosotros tenemos riquezas mucho más grandes, maravillosas que Israel. No tenemos nada que reclamar de Israel. No tenemos nada que desear de Israel. Yo quiero las riquezas de Israel. No, esas riquezas fueron dadas al pueblo judío. A nosotros nos ha sido dado todo tipo de bendiciones espirituales. Ya no esas riquezas que perecen, esas riquezas materiales, que Jesús mismo va a decir: ustedes trabajan toda su vida en esas riquezas, ¿para qué si no te lo va a llevar? La polilla, el orín, lo corrompen, lo destruyen. Y como hijos de Dios, ahora como esta iglesia amada que somos, podemos disfrutar de esa herencia espiritual que nos dio, esas bendiciones espirituales. Así que tenemos por ese lado estas grandes y maravillosas bendiciones, mis hermanos. Ahora, ¿cómo entendemos estas palabras de Pablo? Y es lo que Pablo va a hacer a continuación. ¿A qué tipo de bendiciones Pablo te está refiriendo? Y yo también estaba hablando de manera genérica. ¿Cuáles son estas bendiciones que Pablo está mencionando aquí? Estas bendiciones, dicho sea de paso, que no se comparan a nada en esta tierra, lo va a mencionar del versículo 4 en adelante. Y del versículo 4 en adelante hasta el versículo 14, es un himno, mis hermanos, es una alabanza al Señor, una vez más, dividido en 3 estrofas. Y cada estrofa tiene su personaje, quien está allí interviniendo. Cada estrofa tiene su estribillo que se va a repetir constantemente. Cada estrofa tiene una acción con la cual podemos ver las bendiciones que hizo este Padre. Vamos a resumirlo rápidamente antes de ver cada uno de ellos. Por ejemplo, la primera estrofa del versículo 4 al versículo 6. El personaje principal allí es el Padre, el que está diciendo y dándonos las bendiciones espirituales. ¿Cuál es la acción que este Padre hace? Es la predestinación, es el que Él escoge. Como Pablo va a decir, escogidos. ¿En qué tiempo se hizo eso? En el pasado. ¿Y cuál es el estribillo del versículo 6? Para alabanza de su gloria, de su gracia. Para alabanza de su gracia. La estrofa 2, ¿quién es el personaje principal allí? El Hijo. ¿Cuál es la acción que hace el Hijo? Lleva a cabo la voluntad del Padre, la voluntad pasada que mencioné hace un momento. ¿En qué tiempo sucede esto? En el presente. Se hace efectivo en el presente, que podemos ver la iglesia unida, recibiendo las bendiciones del Padre. ¿Y cuál es el estribillo ahí? Versículo 12, para alabanza de su gloria. Y por último, la estrofa número 3, del verso 13 al 14, el personaje, ¿quién es allí? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción que este Espíritu hace? Sella eternamente, asegurando la acción del Padre y del Hijo. ¿En qué tiempo sucederá esto? En el tiempo presente y futuro, en donde podemos disfrutar mucho más al lado del Padre. ¿Cuál es el estribillo? Versículo 14, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Es un himno, si usted se da cuenta. 3 estrofas, se repite el estribillo constantemente. Se repite el estribillo, mis hermanos. Y así que veamos en esta noche la primera acción de este primer personaje que se nos menciona del versículo 4 al versículo 6. Benditos por el Padre. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él.
¿Qué dice Pablo aquí? Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y aquí ingresamos a una de las doctrinas más debatidas en la iglesia actual, en la iglesia pasada, y seguirá siendo así en la iglesia futura. Es una doctrina tan debatida, hablo de la doctrina de la elección. Tanto así, mis hermanos, que ha llevado a dividir iglesias. Ha llevado a dividir iglesias por esta doctrina. Y yo creo que la razón por la cual nos lleva a eso es por la falta de la madurez de sus miembros. Falta de madurez de los hijos de Dios. Falta de la madurez de poder entender la doctrina correctamente. Y permítame ser lo más claro posible. Yo no quiero traer algo nuevo aquí, no es mi intención crear división, no es mi intención traer un pensamiento nuevo que renueve nuestro entendimiento, para nada. Pero permítame ser bien claro. No podemos negar la doctrina de la elección, porque está claro a tapa y tapa en la palabra de Dios. Y Pablo aquí mismo está diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es una doctrina, mis hermanos, que está en varios pasajes de la Biblia. Si usted desea los pasajes, yo se los puedo dar después. No quiero invertir un poquito el tiempo en ello, pero se los puedo pasar después. Acérquese por favor a mi persona y yo le puedo dar los pasajes para que usted pueda leerlo después. Entonces, el problema no está en que si creemos en esta doctrina o no. Es que yo no creo en la doctrina de la elección. Bueno, estás negando una doctrina que sí está bien claro en la palabra de Dios. Yo creo más que el problema está en cómo se dio esta elección, en cómo se llevó a cabo esta elección, en cómo se llevó a cabo esta elección que el Padre hizo. Y como mencioné anteriormente, ¿cuándo lo hizo? En el pasado. Así que hasta ahí yo creo que estamos claros. La palabra de Dios afirma la doctrina de la elección. Otra aclaración que está de tapa a tapa en la Biblia es que, número uno, la salvación le pertenece a Dios. La salvación le pertenece a Dios. Por ejemplo, Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Tenemos a Isaías 43:11, va a repetir, la salvación es del Señor. Oseas 13:4, la salvación es del Señor. Hechos 4:12, la salvación es del Señor. Apocalipsis 7:10, la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Número dos, nuestro Dios es quien comienza e inicia la salvación en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 16 va a decir, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y siguiendo esa misma línea, tenemos que entender algo ahí, mis hermanos, que nosotros los seres humanos no buscamos a Dios. No buscamos a Dios. Romanos 3, 10 al 11 va a decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Por lo tanto, nuestro Dios es quien tiene que iniciar ese trabajo en nuestros corazones para ver a la luz de su verdad qué es lo que debemos hacer. Y número 4, Dios en su amor es quien busca al hombre. Dios en su amor es quien busca al hombre. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, esta verdad que Pablo está diciendo, más que producir confusión, esta verdad que Pablo sencillamente dice unas frases que él nos escogió antes de todas las cosas, lo que produce en Pablo no es confusión, lo que produce en Pablo no es preguntas, lo que produce en Pablo es una alabanza. Bendito sea el Dios, el cual Él nos dio esta gran bendición a nosotros, cual que el Padre nos dio un regalo tan preciado en el pasado. Puso su mirada en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y hasta aquí eso también debe producir en nosotros alabanza a nuestro Señor.
Y qué gran verdad, si meditamos un poquito ahí, es que el Señor de todo el universo puso sus ojos en mí, puso sus ojos en ti antes de crear todo. Eso es lo que Pablo está afirmando, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto tiene un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aparte de producir en nosotros una algarabía de alabanza, aparte de producir en nosotros una alabanza viva, debe producirnos santidad. Debe producirnos vivir como un pueblo sin mancha de Él. Ya somos apartados, ya hemos sido rescatados. Recuerde, santos significa apartados, separados. Hemos sido separados, escogidos del mundo. ¿Y ahora para qué? Para ser un pueblo sin mancha que busque la santidad de su Dios. Y hay un propósito por el cual Dios puso sus ojos en ti, que seas un hijo santo y sin mancha. Mi hermano, mi hermana, Dios puso sus ojos en ti desde antes de la fundación del mundo para que vivas sin mancha delante de Él. No para que vivas como tú quieres, para que vivas según Dios lo establece en su palabra. Debe producirnos santidad al escuchar que Dios puso sus ojos en mí. Este Dios santo y único puso sus ojos en mí. Debe producirme una alabanza al Señor. Debe producirme. Y eso también animarme a vivir una vida santa. Entonces, este propósito que el Señor nos ha creado o nos ha escogido es para que vivamos una vida santa y sin mancha delante de Él. Además, mis hermanos, permítame ser un poco más claro con esto. La Biblia, la misma Biblia, enseña la elección soberana del Señor, como también enseña la responsabilidad humana. Volviendo a lo que mencioné hace un momento. La misma palabra de Dios que enseña de tapa a tapa sobre la elección soberana del Señor, también enseña de tapa a tapa sobre la responsabilidad humana. Dios hace un ofrecimiento genuino de salvación a todos los hombres y en todas partes del mundo. El famoso pasaje Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No se pierda, más tenga vida eterna. La elección entendida de manera incorrecta es llevarnos a pensar de que como Dios ya escogió, entonces ya no hay necesidad de predicar. No, eso es entender mal la doctrina de la elección. Eso es entender mal. La forma correcta de entender esta doctrina es comprender que Dios hace un ofrecimiento igual a todos los hombres y a cada uno de los hombres. Todos, mis hermanos, todos los hombres, todos los seres humanos de esta tierra tienen la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y creyendo en el Señor Jesús para salvación. Todos, todos. Todos, y espero hasta ahí seguir siendo lo más claro posible. Y la verdad es que la misma Biblia que enseña sobre la elección y la libre salvación para todos los hombres también. La Biblia enseña mismo eso. Ambas doctrinas de que Dios enseña sobre la elección, pero también ofrece esta salvación a todos los hombres, están en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. De ningún modo lo echo fuera. ¿Se da cuenta? Ahí está, el Padre me ha dado a mí. Va a venir a mí. Pero si hay alguien que viene, no lo echo fuera. No lo echo fuera. Viene a mí, dice el apóstol Pablo. Bueno, Jesús en este caso. Y la primera mitad del versículo habla de esa elección soberana que acabo de mencionar. Y la segunda mitad es esa extensión de misericordia de Dios a todos los hombres. Esto, claro que sí, mis hermanos, representa una dificultad en nuestra mente. Representa una dificultad en nuestra mente, porque tendríamos esta pregunta: ¿cómo puede ser que Dios escoge a algunos?
para salvación. Sin embargo, ofrece la salvación libre a otros hombres. ¿O cómo es posible que Dios escoja a uno y a otros los mande a la condenación? ¿Cómo es posible esto? Y mis hermanos, son preguntas muy razonables, lo vamos a ver en algún momento, pero son preguntas lógicas, preguntas razonables. Pero en la Biblia a veces no hay espacio para tal pregunta. Y la Biblia quiere ser lo más claro posible en ese sentido. Y la mejor forma de entender esto es reconocer que es un misterio. Sí, Dios ofrece la salvación libre a todos los hombres. A los que vengan no les echo fuera, pero también yo tengo para mí, que van a venir a mí de todos modos. ¿Cómo se une esta verdad? Es un misterio. Es un misterio. Pero por ser un misterio, por ser algo que no entendemos, no podemos irnos para un bando como para el otro lado. Tenemos que reconocer ambas verdades. Todos los que son de Dios van a venir a Dios, y todos los que quieren venir a Dios, Él los va a acoger para sí. Son ambas verdades que tenemos que aceptar, que tenemos que reconocer. Ese misterio reside en nuestra mente, pero no en la mente de Dios. Reside en nuestra mente, pero no en la mente de Dios. Lo mejor, como mencioné hace un lado, es creer en ambas doctrinas, porque la Biblia así los enseña, mis hermanos. La verdad de esta doctrina no se encuentra allí ubicándonos en un punto medio. No. Esta verdad se encuentra en ambos extremos. Se encuentra en ambos extremos y tal cual debemos de aceptarlas. Es decir, de que la elección divina y el libre albedrío del hombre son extremos, pero así tal cual tenemos que aceptarlos y reconocerlos a la luz de la Biblia. Un escritor dijo lo siguiente: la soberanía divina, la responsabilidad humana, el libre y universal ofrecimiento de misericordia, todo ello se encuentra en las Escrituras. Y aunque podamos no ser capaces de armonizarlo con nuestra lógica, todo ello debería tener un puesto en nuestras mentes. Todo ello. No podemos entender, y se ha hecho esfuerzos de poder encontrar un punto medio que tenga armonía con esto, pero al tratar de hacer eso se pone pasajes a un lado, se deja otros pasajes a otro lado, y en vez de causar armonía, causa todo lo contrario. La verdad que tenemos que hacer es aceptarlos tal cual están en la palabra de nuestro Señor. Y creo que el siguiente verso va a aclarar un poquito más algunas dudas que tengamos. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermosa frase, qué hermosas palabras. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Y aquí podemos tener una palabra más que nos puede hacer confundirnos, mis hermanos, con malos supuestos. Por ejemplo, si Dios predestinó a algunos, entonces a los demás los predestinó al infierno. Eso es lo que se conoce como la doble predestinación. Entonces, si Dios escogió a algunos para salvación, a los otros los escogió para condenación. Una vez más, es una pregunta lógica, pero no es el sentido de cómo tenemos la revelación en la palabra del Señor. Ir con ese tipo de lógica a la palabra de Dios está mal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque encasillaríamos o encasillamos las acciones de nuestro Señor a nuestros pensamientos. Si Dios obra así, entonces Dios obra así. Dios obra de esta manera, y eso está mal. La palabra predestinar que aparece aquí significa decretar de antemano, preordenar, predeterminar. Que Dios decretó de antemano, que Dios preordenó, que Dios predeterminó algo. Y siempre esta palabra es usado específicamente para hablar del pueblo de Dios. Siempre. Nunca la palabra predestinación hace referencia a los que no son del pueblo de Dios. Y eso nos dice que debemos de centrarnos en las acciones que Dios
hizo por nosotros. Y por eso Pablo lo va a decir, para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Pablo no va a añadir así, nos predestinó para nosotros y a los demás los predestinó para la condenación. No, mis hermanos. Esta palabra se usa exclusivamente para el pueblo de Dios, para entender lo que Él hizo de antemano, para entender lo que Él hizo antes de toda la creación. Puso sus ojos en el pueblo del Señor, en usted, en mí. Y alguien hace una observación muy importante aquí en este sentido. Porque la elección, dice esta persona, parece referirse a las personas. La elección parece referirse a las personas. Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. En tanto que la predestinación a los propósitos de Dios. A los propósitos de Dios. Por ejemplo, los acontecimientos relacionados con la escritura de Cristo estaban predestinados. Estaban predestinados, estaban decretados de antemano. El exilio de Israel estaba predestinado, estaba predeterminado que sucedan tal y cual las cosas. La creación de la iglesia, el establecimiento de la iglesia estaba predeterminado para que suceda de tal cual cosa. Y como observamos en este pasaje, Dios ha predestinado nuestra adopción. Nuestra adopción. Y entienda allí, en amor habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados. Para ser adoptados, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Nadie está aquí con su propio esfuerzo. Nadie está gozando de la salvación porque realmente lo merece con sus obras. No, todos y cada uno estamos aquí porque alguien vino y nos adoptó para sí. Nos hizo parte de su familia. Mis hermanos, Dios pudo salvarnos y listo. Dios pudo librarnos de la condenación y listo. Pero nuestro Señor nos bendijo, nos dio algo más, nos hizo parte de su familia. No tenía ningún derecho de hacerlo, no tenía ninguna obligación de hacerlo, de que seamos parte de su familia. Pero lo hizo, nos arropó, nos juntó, nos llamó sus hijos. ¿Se da cuenta? Y Pablo mismo lo va a aclarar allí, en amor. En amor, mis hermanos, en amor. Todo esto fue hecho en base al amor. No hay nada más. Una vez más, no fue porque usted hizo algo, ni para que usted sea adoptado, ni para que usted reciba la salvación. No hicimos nada, el Señor lo hizo todo completamente. La base para que Dios ponga sus ojos en ti, la base para que Dios te eligiera, para que Él decrete de antes de la fundación del mundo que seas adoptado como su hijo, no fueron según tus esfuerzos, no fueron según tus ofrendas, no fueron según tus buenas obras, no fueron según tu capacidad económica, no fueron según tu relación social que tengas o tu nivel socioeconómico. Fue por puro amor. Fue por puro amor. Fue por puro amor, mis hermanos. Nadie, absolutamente nadie puede competir con eso. Nadie puede competir ante tal obra que hizo nuestro Señor Jesús ante eso. Esto es un derroche de amor en su máxima expresión. Esto es un derroche, un regalo de amor, mis hermanos. Así que si en algún momento crees o sientes de que nadie te ama, lee tu Biblia, lee esta porción de la palabra del Señor y recuerda que hay alguien que te amó tanto de tal manera que puso sus ojos en ti desde antes de que nacieras, desde antes de la existencia de este mundo. Usualmente nosotros, seres humanos, obviamente nos enamoramos
de tu novia, de tu esposa, cuando la viste, ¿verdad? Empezaste a conocer y todo ello. Pero mis hermanos, nuestro Dios puso sus ojos en nosotros. Nos amó, no viéndonos, sino desde antes de que nosotros existiéramos siquiera. ¿Puede ver allí el grande amor? Joven, señorita, ¿te sientes que nadie te ama? ¿Sientes que nadie realmente quiere estar al lado tuyo? Déjame decirte que sí, nadie en este mundo va a igualar el único amor que solamente Jesús te demostró. Nadie en este mundo puede compararse al amor que Cristo tiene para darte, tiene para mostrarte. Ningún hombre, ninguna billetera puede competir ante eso. Nada. Así que ahí tenemos algo para meditar. Y si tú estás aquí, es porque, hermano creyente, si tú estás aquí como pueblo de Dios, es porque ese gran amor abrió tus ojos. Ese gran amor abrió tus ojos. Esto se dio por amor. Pablo va a añadir, fue por puro afecto de su voluntad. Miren lo que dice la parte final del versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. Nadie torció el brazo de Dios, nadie le dio allí un sobrecito sellado para que pongas tus ojos en mí, para que me salves. No, nadie torció el brazo de Dios. Todo se hace de acuerdo a su voluntad. Y esto responde a la pregunta, ¿y por qué lo hizo Dios? Bueno, porque lo quiso. Porque lo quiso. Porque le plugó, sencillamente así, para que nosotros como su iglesia disfrutásemos la salvación que tenemos en Cristo. Él es Dios, Él es Dios soberano y Él hace lo que quiere con su creación. Sí, porque un Dios que no hace lo que quiere con su creación no es Dios, no es soberano. No podemos limitar a Dios, Dios no puede hacer eso, Él hace lo que quiere. Hay cosas que sí no puede hacer, pecar obviamente. Pero todo lo que es de acuerdo a su voluntad, Él lo puede hacer porque eso hace que nuestro Dios sea Dios. Eso hace que nuestro Dios sea soberano. Y qué hermoso, mis hermanos, es poder ver a un Dios que asimismo como es amoroso, también nos muestra su soberanía, haciendo con su creación lo que Él más cree conveniente. Y obviamente todo lo hace conforme a su sabiduría. Y por último, Pablo va a añadir versículo 6, el coro, el estribillo, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entender esto, mis hermanos, es llevarnos a una adoración tan profunda al Señor. Es llevarnos a una adoración profunda al Señor. No es llevarnos a debatir. No es llevarnos ni siquiera a hacer preguntas, porque Pablo seguramente despertó preguntas en varios creyentes, como lo sigue haciendo hasta en la actualidad. Pero el propósito del Pablo fue que produzca alabanza en la iglesia de Éfeso, que produzca gloria a Dios en la iglesia de Éfeso, porque es por su gracia que estamos aquí. Para alabanza de la gloria de su gracia. Claro, la gracia del Señor nos trajo aquí. La gracia de nuestro Señor, la gracia, lo que nos hizo aceptos delante del Señor, es darnos algo que no merecíamos. Eso es la gracia. No merecíamos la salvación, pero nos lo dio. No merecíamos ser elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero lo hizo. No debió adoptarnos como sus hijos, pero lo hizo, lo quiso hacer por su gracia, en amor. Y todo, como Pablo lo repite aquí constantemente, en Él, versículo 4, según nos escogió, en Él, en Cristo Jesús, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él 2 veces. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Y versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él.
en la gracia que Él nos derramó, mis hermanos, y es allí en donde nosotros debemos gozarnos también. Esto es llevarnos a pensar y a meditar. Esto es pensar, llevarnos a la meditación más profunda de cuáles son las cosas que Dios hizo en nuestra bendición, en nuestra vida, para que nosotros seamos salvos. Meditar, Dios puso sus ojos en mí. Despertar un avivamiento interno por lo que Dios hizo. En lo eterno, para lo eterno, es ese propósito tan especial de nuestro Señor. No merecíamos ser escogidos, no merecíamos ser adoptados, pero su gracia nos dio ese regalo. Su gracia nos dio ese regalo. Y por eso Pablo va a decir: gloria, gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su gracia. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos de alabar llenos de alegría, llenos de gozo a este Dios todopoderoso, creador. Debemos alabarle, debemos de glorificarle a este Dios que sigue extendiendo su gracia incluso hasta el día de hoy. Sigue extendiendo su gracia. Si tú eres un hijo de Dios, medita en eso. Dios puso sus ojos en ti desde antes de la fundación del mundo. De repente tú eres alguien que nos está visitando por primera vez. Considera que tu vida está en las manos de Dios. Y la única manera de saber de que si tú eres un hijo o una hija de Dios, de que si Él puso sus ojos en ti o no, es si estás entendiendo el gran amor que Él ha puesto en ti. Y si estás seguro y convencido de que no hay ningún amor en esta tierra que puede competir con ese amor, ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él y cree en Él, porque solamente en Él podemos ser parte de estas grandes bendiciones que estamos estudiando. Ninguna riqueza material de este mundo se compara a esta maravillosa riqueza que tenemos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras las innumerables riquezas que has puesto o que has hecho a favor de nosotros. Señor, a veces y comúnmente nos topamos con pasajes que son difíciles de entender, pero no fue difícil para Pablo, no fue difícil para la iglesia que lo recibió, porque la intención no era despertar mucho más allá las preguntas, sino despertar alabanza, despertar gloria a tu nombre, despertar adoración a tu nombre. Señor, ayúdanos a entender que tú has puesto tus ojos en nosotros y tú sigues ofreciendo la gracia, tu amor a la creación. Ayúdalos a entender que tu amor, tu gracia, las obras que tú has hecho a favor de tu iglesia, de tus hijos, son algo eterno y necesitamos deleitarnos en ello. Ayúdanos a no vivir ignorantes de las riquezas que tenemos. Ayúdanos a no menospreciar estas bendiciones que tenemos. Son lo más valioso que una iglesia puede tener, entender estas riquezas tan maravillosas y vivirlo, como dice Pablo, Señor, para vivir santos y sin manchas delante de ti. Ayúdanos a ser ese pueblo. No hay otra manera de animarnos a vivir como un pueblo puro, limpio ante ti, que entender que tú has puesto tus ojos en nosotros. No existen amenazas, no existen temores, miedos de hombres. No, nos muestras las bendiciones y nos dices: vivan así porque yo hice esto por ustedes. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a ello, Padre Santo. A no mendigar
riquezas en este mundo, a no mendigar lo que este mundo nos ofrece. Tu palabra nos dice que busquemos y esperemos en ti responsablemente, trabajando. Pero ayúdanos a entender que este mundo no nos ofrece las riquezas eternas para nuestra alma, Señor. Que tú seas quien obre en nuestras vidas, en nuestra mente, deseándote a ti, conocerte a ti y estas maravillosas riquezas que tú has hecho a favor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.